Mi hijo decidió que 4 personas se mudarían a mi casa sin preguntarme antes y sin previo aviso. Simplemente me informó que mi vida y mi hogar se pondrían patas arriba. Bueno, pero antes de contarles sobre el día en que mi vida se volvió un desastre, díganme en los comentarios, ¿desde dónde me están escuchando? Mi nombre es Esmeralda, tengo 59 años, y durante la mayor parte de mi vida creí que ser madre significaba estar siempre disponible para resolver los problemas de los hijos, sin importar el costo personal. Pero, a veces, la vida tiene una forma peculiar de enseñarnos que no siempre lo que pensamos que es amor es realmente amor. A veces, es solo el miedo a no ser amada de vuelta. Era un martes de marzo, de esas mañanas calurosas y bochornosas que anuncian que el verano aún no ha terminado. El sol entraba por la ventana de mi cocina, iluminando las pequeñas partículas de polvo que bailaban en el aire. Seguía mi rutina matutina: 2 rebanadas de pan, un poco de mantequilla y café negro sin azúcar. La misma rutina que cultivé durante los últimos 4 años, desde que finalmente conseguí mi casa propia. Mi casita es pequeña, pero es mía. 2 habitaciones, sala, cocina y un baño que reformé hace 2 años con el dinero que ahorré haciendo costuras extras durante las madrugadas. Nada lujoso, pero cada rincón fue elegido por mí, decorado a mi gusto, comprado con mi sudor. Las paredes están pintadas de amarillo claro, un color que siempre me dio alegría, pero que mi difunto marido encontraba muy llamativo. A los 55 años, después de una vida entera viviendo en casas alquiladas, donde no podía ni cambiar el color de una pared, yo finalmente había conseguido mi mayor sueño, un hogar que era verdaderamente mío. La mesa de la cocina es de fórmica azul, comprada de segunda mano a una familia que se mudaba. La lijé, pinté las patas de blanco y quedó hermosa. Las sillas no combinan. Una es amarilla, otra azul, y hay una verde que recogí de la basura y restauré. Puede parecer desorganizado para algunos, pero para mí, cada pieza cuenta una historia de economía, creatividad e independencia. Estaba revolviendo el café en la olla, de esas de aluminio antiguas que hacen el café más sabroso, cuando escuché el ruido inconfundible de la puerta principal abriéndose. No fue el sonido del timbre, ni un golpe educado. Fue el ruido de alguien que tiene llave y cree que tiene derecho a usarla cuando quiera. Ni siquiera tuve que girarme para saber quién era. Diego, mi hijo mayor, de 32 años. Simplemente entró como si fuera el dueño del lugar. Siempre fue así con él. Desde pequeño, creía que el mundo giraba alrededor de sus necesidades, que las puertas se abrían automáticamente a sus deseos, que no era una palabra que no se aplicaba a él. «Buenos días, mamá», dijo, pero en el tono de quien no estaba realmente saludándome. Era más como quien anuncia su presencia antes de dar una noticia que ya decidió que aceptarás. Me giré lentamente, todavía sosteniendo la cuchara de madera, y vi esa expresión en su rostro que conocía muy bien. Era la cara de quien ya había tomado una decisión y simplemente me la estaba comunicando, no consultando. Diego es un hombre guapo. Se parece a su padre en ese aspecto. Alto, cabello oscuro, ojos castaños que pueden ser dulces cuando quiere algo o duros cuando no está consiguiendo lo que desea. En ese momento, estaban determinados. «Buenos días, hijo. ¿Quieres un café? Acabo de prepararlo». «No, gracias. No tengo tiempo. Vine a avisarte de una cosa». Se sentó en mi mesita de la cocina, ocupando la silla amarilla como si fuera un trono. «Catalina, los niños y doña Elena se van a mudar aquí». Me quedé parada, con la cuchara suspendida en el aire, como si alguien hubiera presionado el botón de pausa de mi vida. Por un momento, pensé que no había entendido bien, o tal vez era una broma de mal gusto. «¿Cómo que Diego?» «Es simple, mamá. Están apretados en el apartamento. 2 habitaciones para 5 personas ya no es posible. Mateo y Sofía están creciendo, necesitan más espacio. Doña Elena tiene problemas de salud y necesita un lugar más grande, más tranquilo. Aquí hay espacio de sobra y tú vives sola.
La forma en que dijo, «Tú vives sola», me golpeó como una bofetada. Como si el hecho de que estuviera sola fuera un desperdicio. Como si mi soledad fuera un problema que necesitaba ser resuelto. Como si mi casa fuera demasiado grande para una sola persona y yo no tuviera derecho a mi propio espacio. ¿Y ustedes ya decidieron esto sin preguntarme? Suspiró, como si yo estuviera siendo difícil sin motivo. Mamá, no compliques. Es temporal, solo hasta que consigamos un lugar más grande. La situación está difícil para todos, ya sabes. Siempre has sido una madre comprensiva. No nos vas a dejar tirados ahora. Temporal. La palabra resonó en mi cabeza como una campana desafinada. Conocía a mi hijo lo suficiente como para saber que temporal, en su lenguaje, significaba hasta que yo resuelva mi vida a tu costa, sin prisa alguna y sin ninguna consideración por lo que quieres o necesitas. Diego, esta es mi casa. Trabajé 35 años para conseguirla. No puedo simplemente... Mamá, ya está todo arreglado, me interrumpió con una naturalidad que me dejó helada. Catalina ya avisó en su trabajo la nueva dirección para la tarjeta de fichaje. Los niños ya saben que se mudarán a casa de la abuela, por cierto, están súper emocionados, y doña Elena ya les dio la noticia a sus hijos de que se va a vivir con la familia. No hay vuelta atrás. Cada palabra era como una piedra siendo arrojada a un lago tranquilo. Las ondas se extendían, destruyendo la paz que yo había construido tan cuidadosamente. No solo habían tomado la decisión sin consultarme, sino que se lo habían comunicado a otras personas. Habían creado expectativas, asumido compromisos, y yo era la última en saberlo. ¿Quieres decir que ya se lo contaron a todo el mundo, menos a mí? Vamos, mamá. Sabíamos que ibas a estar de acuerdo. Siempre has estado de acuerdo cuando la familia ha necesitado ayuda. Y fue en ese momento que algo dentro de mí despertó. No fue ira, al menos no todavía. Fue una claridad fría y cortante, como la hoja de unas tijeras bien afiladas. Una lucidez que corrió por mis venas como agua helada, haciéndome ver cosas que había fingido no ver durante años. Después de 59 años en este mundo, 29 años como madre viuda, finalmente entendí una cosa. Había confundido amor maternal con ser un felpudo. Había confundido ser una buena madre con ser una persona sin derechos. Había confundido disponibilidad con debilidad. ¿Y dónde van a dormir?, pregunté, mi voz extrañamente tranquila. Bueno, pensamos así. Mateo y Sofía se quedan en la habitación que usas de costura. Es perfecta para ellos, tiene espacio para 2 camas. Doña Elena se queda en la habitación de invitados, y Catalina y yo podemos usar el sofá-cama de la sala por ahora. Mi cuarto de costura, el espacio que había creado con tanto cariño, donde tenía mi máquina de coser, mi mesa de corte, mis telas organizadas por color, mis carretes de hilo dispuestos como un arco iris. El lugar donde me refugiaba cuando el mundo se ponía demasiado pesado, donde creaba cosas bonitas con mis propias manos. Querían transformar mi santuario en un dormitorio para niños. ¿Y pensaste que no me importaría perder mi espacio de trabajo? Se encogió de hombros. Mamá, ya no coses tanto y es solo temporal, ¿recuerdas? Unas semanas, como máximo unos meses. ¿Unos meses? Ahora la historia estaba cambiando. Primero era temporal, luego unas semanas, ahora unos meses. Pronto sería 1 año, luego 2, y me vería atrapada en mi propia casa, sirviendo a una familia que ni siquiera me preguntó si quería servir. Permanecimos en silencio por unos segundos, que parecieron horas. Él me miraba con esa expresión de quien esperaba que yo dijera, «Está bien, hijo, como siempre». Y yo lo miraba con una serenidad que ni siquiera yo sabía que poseía. ¿Cuándo tienen pensado mudarse? El sábado. Incluso ya alquilé el camión. Va a salir caro, pero ¿qué se le va a hacer? La familia es prioridad. Sábado. 4 días. 4 días para que ellos organizaran la invasión de mi casa y 0 segundos para consultarme si yo estaba de acuerdo con eso. 4 días para que yo me preparara para perder mi privacidad,
mi rutina, mi espacio, mi paz. ¿Y si digo que no estoy de acuerdo? Se rió de verdad, como si yo hubiera hecho una broma. Ay, mamá, para con eso, no le vas a negar ayuda a tu propia familia. Tú no eres así. No, yo no era así. Al menos no era la Esmeralda que él conocía. La Esmeralda que él conocía era la mujer que había trabajado en 3 empleos para pagar su curso técnico, que había cosido noches enteras para conseguir dinero para la ropa de graduación de las niñas, que había prestado dinero que no tenía cuando él quiso casarse, que nunca dijo no, nunca se quejó, nunca puso sus necesidades en primer lugar. Pero tal vez era hora de que él conociera una Esmeralda diferente. Está bien, Diego. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera procesarlas completamente. Sonrió aliviado, como un niño que acaba de conseguir permiso para quedarse despierto hasta más tarde. Sabía que ibas a entender, mamá. Siempre has sido especial. Se levantó de la silla y vino a darme un beso en la frente, como hacía cuando era niño y había conseguido algo que quería. El mismo gesto cariñoso que usaba para sellar sus victorias sobre mi voluntad. Especial. Otra palabra que me dolió profundamente. Yo no era especial, era conveniente. Era la madre que nunca decía no, que siempre encontraba una manera de resolver los problemas de todos, que ponía las necesidades de los demás siempre antes que las suyas. Era especial de la misma manera que un extintor de incendios es especial. Solo recuerdas que existe cuando lo necesitas. Catalina estará muy feliz, continuó, ya caminando hacia la puerta. Estaba preocupada por tu reacción. Le dije que serías comprensiva, como siempre. Como siempre. Esas 2 palabras resumían mi vida entera. Esmeralda comprensiva como siempre. Esmeralda que resuelve los problemas de los demás como siempre. Esmeralda que deja de lado sus necesidades como siempre. Diego. Lo llamé cuando ya estaba en la puerta. ¿Sí, mamá? ¿Ya le avisaron al casero del apartamento que se van? Claro. Dimos el aviso de 30 días ayer. Por eso es importante que sea el sábado. No podemos pagar un mes más de alquiler por nada. Entonces, realmente habían quemado todos los puentes. No era solo una decisión tomada, era una decisión ejecutada. No tenían un plan B, no tenían a dónde ir si yo decía no. Habían apostado todas sus fichas a la certeza de que yo cedería. Y tenían razón, al menos eso pensaban ellos. Después de que él se fue, me quedé allí parada en la cocina, con el café ya frío en la olla y un sabor amargo en la boca que no tenía nada que ver con la bebida. Miré alrededor de mi casa, mi mesa de fórmica azul, mis platitos desparejados que compré uno a lo largo de los años, mi cortina de crochet que hice con mis propias manos durante una gripe que me dejó en casa por una semana, mi sofá pequeño, pero cómodo, donde veía mis telenovelas en paz todas las tardes. Cada objeto allí contaba una historia. La historia de una mujer que comenzó de 0 a los 30 años y construyó una vida entera con sus propias manos, que ahorró centavo por centavo, que renunció a ropa nueva, a paseos, a relaciones, a restaurantes, a vacaciones, a todo lo que una mujer tiene derecho a tener para dar a sus hijos lo mejor que podía. Por la ventana de la cocina podía ver mi pequeño patio trasero. No es gran cosa, unos 3 metros cuadrados donde planté algunas hierbas, menta, albahaca, romero. Cosas simples que uso para sazonar mi comida y hacer mis tés. Hasta ese rinconcito insignificante sería invadido por juguetes, ropa en el tendedero, tal vez incluso un columpio que instalarían sin preguntarme. Fue entonces cuando un recuerdo me vino a la mente. Hace 2 años, cuando estaba reformando el baño, el albañil me preguntó si quería instalar una bañera pequeña en lugar de la ducha. «Usted vive sola, tiene todo el derecho a tener un baño como quiera», me había dicho. En ese momento, la idea me pareció demasiado extravagante. ¿Quién era yo para tener lujos como una bañera? Una mujer de mi edad que vivía sola no necesitaba lujos. Mandé instalar una ducha común. Pero ahora me daba cuenta de que el albañil tenía razón.
Sí tenía derecho. Derecho a tener una bañera si quisiera. Derecho a pintar la casa del color que me diera placer. Derecho a ver televisión al volumen que quisiera. Derecho a andar en pijama por la mañana. Derecho a comer a la hora que me diera la gana. Derecho a no cocinar si no tenía ganas. Derecho a tener visitas cuando quisiera recibirlas, no cuando otros decidían visitarme. Tenía 59 años y estaba descubriendo que tenía derechos. Tomé mi teléfono y llamé a María, mi amiga y vecina, una señora de 62 años que siempre fue mi confidente. María era viuda como yo, pero había tomado decisiones diferentes después de la muerte de su marido. Vendió la casa grande, compró un apartamento pequeño, viajó para conocer a sus nietos que vivían en otros estados, hizo un curso de pintura, salió con un señor durante 2 años. María, ¿puedes venir a mi casa? Necesito hablar contigo sobre algo muy importante. Claro, querida. ¿Pasó algo? Tu voz suena extraña. No es nada grave, o tal vez sí, o tal vez sea lo más serio que me ha pasado en la vida. No sé todavía. Vaya, Esmeralda, me dejaste preocupada. Ya voy. Mientras esperaba a que llegara mi amiga, fui a mi habitación y abrí el cajón de la cómoda donde guardaba mis documentos más importantes. Allí estaba la escritura de mi casa, totalmente pagada, toda mía. Allí también estaban los extractos de la cuenta de ahorros que abrí hace 2 años, una cuenta que ninguno de mis hijos conocía. Dinero que ahorré haciendo costuras extras por las madrugadas, vendiendo dulces caseros los fines de semana, ahorrando en cada cosa que podía, guardando cada peso que me sobraba de mi pensión. No era una fortuna, pero era una cantidad considerable. Y por primera vez en mi vida, a los 59 años, iba a usar ese dinero para comprar algo que no estaba a la venta en ninguna tienda. Mi libertad. María llegó en 15 minutos, con esa prisa de quien sabe que una amiga la necesita. Entró por la puerta trasera, como siempre hacía, trayendo consigo el olor del suave perfume que usaba desde hacía años, algo floral que me tranquilizaba. A sus 62 años, María lucía el cabello canoso bien cortado, ropa siempre impecable y, sobre todo, una postura de quien sabía exactamente quién era y lo que quería de la vida. Esmeralda, por el amor de Dios, ¿qué pasó?, preguntó, sentándose a mi lado en el sofá. Tu voz por teléfono me asustó. Respiré hondo y comencé a contarle todo, sobre Diego llegando sin avisar, sobre el anuncio de la mudanza, sobre cómo me sentía atropellada por un tren. Pero mientras hablaba, los recuerdos fueron brotando uno tras otro, como fotografías antiguas que alguien esparce sobre una mesa. Sabes, María, mientras esperaba que llegaras, me puse a pensar en cuándo todo empezó a ir mal. O mejor dicho, cuando yo empecé a perderme en medio de mi propia vida. María me tomó la mano. Cuéntame, querida. Fue justo después del funeral de Ricardo. Recuerdo que estábamos en el cementerio, ese día gris de agosto. Diego me sujetaba la mano derecha, Camila estaba en mi regazo e Isabela dormía en el carrito. Tuve a mis 3 hijos seguidos, uno tras otro, como si el tiempo estuviera en nuestra contra. No había espacio para el duelo. Había 3 pequeñas vidas que dependían solo de mí. La gente venía a darme el pésame, y todos decían lo mismo. Ahora vas a tener que ser muy fuerte, Esmeralda. Estos niños te necesitan. Hice una pausa, sintiendo el peso de esa memoria. Nadie preguntó si yo estaba bien, si necesitaba algo, si tenía miedo. Era como si, de repente, hubiera dejado de ser una persona que sentía dolor para convertirme solo en una función, la madre que tenía que encargarse de todo. María asintió con la cabeza. Ella entendía. También había pasado por eso cuando perdió a su marido 5 años antes que yo. En el primer mes después del funeral, continué, apenas podía salir de la cama. Diego preguntaba todos los días cuándo iba a volver papá. Camila lloraba por cualquier cosa, e Isabela, pobrecita, parecía sentir que algo andaba mal. Pero no tenía tiempo para el duelo, no tenía tiempo para procesar mi propio dolor. Tenía que funcionar.
Me levanté y fui a la ventana de la sala, mirando hacia la calle donde vivíamos hacía 4 años. Recuerdo el primer día que fui a buscar trabajo. Dejé a los niños con doña Rosa, la vecina, y salí tocando puerta por puerta en el centro de la ciudad. No tenía experiencia en nada que no fuera cuidar de la casa y de los niños. ¿Quién me iba a contratar? Y fue ahí donde descubriste la costura, dijo María, conociendo parte de la historia. Así fue. Pero no fue un descubrimiento romántico, ¿sabes? Fue pura desesperación. Había aprendido lo básico con mi madre cuando era adolescente, pero nunca pensé que eso salvaría nuestra vida. Volví al sofá. Empecé haciendo dobladillos de pantalones para doña Guadalupe, que vivía 2 casas más abajo que la nuestra. 5 reales por prenda. Parece poco hoy, pero en esa época ya ayudaba a comprar leche para los niños. Lo que no le había contado a María, y que me dolía demasiado para decirlo, era sobre las noches. ¿Sabes lo que era más difícil? Las noches, María. Los niños dormían y yo me quedaba allí en la mesa de la cocina, cosiendo hasta las 2, 3 de la mañana. La luz era tenue, mis ojos me ardían, pero no podía parar. Cada prenda de ropa era comida en la mesa, era una medicina si alguien se enfermaba, era la cuota de la casa. «Te mataste trabajando», murmuró María. Me maté y renací varias veces, porque no era solo el trabajo, era todo. Diego era un niño difícil, siempre lo fue. Cuando su padre murió, se volvió aún más rebelde. Golpeaba a sus hermanas, no obedecía, hacía berrinches en la escuela. Me llamaban allí todas las semanas. Su hijo necesita más atención, doña Esmeralda. Como si me sobrara atención. Me levanté de nuevo, inquieta con los recuerdos. Y sabes, lo que más me dolía era ver cómo la gente me miraba en el supermercado, en la escuela de los niños, en la calle. Era esa mirada de pena mezclada con juicio. Pobre Esmeralda, viuda con 3 hijos pequeños, pero al mismo tiempo, ¿estará dando abasto? ¿No debería buscar un marido para que le ayude? La gente siempre tiene opinión sobre la vida de los demás, dijo María con amargura. Exacto. Y yo empecé a vivir para probar que sí estaba dando abasto. Diego quería ir a clases de fútbol. Yo encontraba la manera de pagarlo, aunque eso significara coser hasta las 4 de la mañana. Camila quería el material escolar más bonito. Yo ahorraba en mi almuerzo durante semanas para comprárselo. Isabela necesitaba ropa nueva porque estaba creciendo. Yo deshacía mi propia ropa para hacerle otra. María me miraba con una tristeza en los ojos que me hizo dar cuenta de lo dolorosa que sonaba mi historia. Lo peor era cuando crecieron y empezaron a avergonzarse de mí, Diego principalmente. Cuando estaba en el instituto, ya no quería que fuera a las reuniones de la escuela. Decía que las otras madres eran más elegantes que yo siempre estaba con las manos lastimadas de tanto coser, que mi ropa era vieja. ¡Qué ingratitud!, suspiró María. En ese momento, no lo vi como ingratitud. Lo vi como motivación para trabajar aún más. Pensé, voy a trabajar tanto que voy a conseguir comprar ropa bonita, voy a conseguir arreglarme mejor, voy a conseguir ser una madre de la que él se sienta orgulloso. Me senté de nuevo, cansada solo de recordarlo. Fue entonces cuando empecé a tomar trabajos más grandes, vestidos de novia, trajes, uniformes para empresas. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta medianoche. Las niñas ya sabían hacer comida básica porque apenas tenía tiempo para cocinar. Diego se quejaba de que la casa siempre estaba desordenada porque yo no tenía tiempo de arreglar. ¿Y nunca pensaste en rehacer tu vida? ¿Nunca apareció nadie? Ah, sí apareció. Estaba el señor Javier de la panadería, que siempre fue amable conmigo. Viudo también, 2 hijos ya mayores. Me invitó a salir algunas veces. Sonreí tristemente. Pero Diego hizo un escándalo cuando se enteró. Dijo que yo estaba faltando al respeto a la memoria de su padre, que él no aceptaría a otro hombre en casa. Camila e Isabela eran pequeñas, aún no entendían, pero Diego logró convencerlas de que yo estaba haciendo algo mal. ¿Y te diste por vencida con el señor Javier? Sí.
En ese momento, pensé que estaba siendo una buena madre, poniendo a mis hijos en primer lugar. Hoy me doy cuenta de que les estaba enseñando que mi felicidad no importaba, que yo no tenía derecho a una vida propia. Me levanté para servirnos un vaso de agua. Lo gracioso es que las niñas aprendieron diferente. Camila e Isabela siempre fueron más cariñosas, más consideradas. Cuando crecieron, me animaban a salir, a hacer cosas para mí. Pero Diego aprendió que yo estaba ahí para resolver sus problemas. ¿Cómo así? Cuando cumplió 18 años, quiso hacer un curso técnico, un curso caro, en una escuela privada. Yo no tenía dinero, pero él dijo que era su sueño, que sin ese curso no iba a conseguir un buen empleo. Trabajé en 3 lugares al mismo tiempo durante 2 años para pagar su curso. Volví al sofá con los vasos de agua. ¿Sabes lo que me dijo cuando se graduó? Vale, mamá. Ahora voy a conseguir un buen empleo y no voy a tener que preocuparme más por dinero. No, gracias por haberte sacrificado por mí. No, ahora te voy a ayudar. Era como si todo lo que habías hecho fuera su obligación. ¿Y fue ahí donde empezó a tratarte como un felpudo? No, María. Fue ahí donde me di cuenta de que él siempre me trató así, solo que antes yo creía que era amor. Respiré hondo. Cuando consiguió su primer empleo, pensé que las cosas iban a cambiar, que finalmente podría relajarme un poco, tal vez incluso volver a estudiar, hacer algo para mí. Pero no fue así. ¿Qué pasó? Siguió viviendo conmigo hasta los 28 años. Decía que estaba ahorrando para casarse, que en casa de su madre gastaba menos. Solo que no ayudaba en nada. Yo seguía cocinando, lavando, planchando su ropa. Él ganaba bien, pero su dinero era solo suyo. Las cuentas de la casa seguían siendo mías. María movió la cabeza indignada, y cuando finalmente se fue de casa para casarse con Catalina, ¿sabes lo que dijo? Mamá, ahora te vas a quedar sola, pero no te preocupes, siempre te vamos a visitar, como si me estuviera haciendo un favor. Dios mío. Pues sí, y las visitas solo cuando necesitaba algo. Cuando Catalina se quedó embarazada de Mateo, venían aquí todas las semanas para que les preparara comida y la congelara. Cuando Mateo nació, fui yo quien se quedó una semana en su casa ayudando con el bebé. Cuando nació Sofía, lo mismo. Hice una pausa para beber agua, sintiendo la garganta seca de tanto hablar. Y lo peor de todo, María, es que yo creía que estaba siendo una buena madre. Creía que estar siempre disponible, siempre dispuesta a ayudar, siempre poniendo sus necesidades antes que las mías, era amor. Pero no era amor, era miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que ya no me quisieran. Miedo de que me abandonaran. Miedo de quedarme realmente sola. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Confundí amor con disponibilidad, María. Pensé que si decía no a algo, dejarían de quererme. María me abrazó. Pero te diste cuenta a tiempo, querida. Me di cuenta hoy. A los 59 años, finalmente entendí que el verdadero amor incluye respeto. Y respeto significa preguntar antes de decidir sobre la vida de otra persona. Significa considerar los sentimientos del otro. Significa no tratar a la persona como si fuera un objeto disponible para usar. Nos separamos del abrazo y nos miramos a los ojos. ¿Sabes cuándo tuve la certeza de que necesitaba cambiar? Fue hace 3 meses, en el cumpleaños de Mateo. Hicieron una fiesta en su casa y me llamaron para ayudar a organizar. Pasé todo el día cocinando, arreglando, sirviendo a los invitados. Al final de la fiesta, cuando todos se fueron, yo estaba exhausta. Lavando platos en la cocina, oí a Diego hablando con un amigo en la sala. ¿Qué dijo? Él dijo: es bueno tener una madre que no molesta y siempre ayuda cuando la necesitamos. La mía nunca se queja de nada. Sentí la rabia subir solo de recordarlo. Nunca se queja de nada, María. Como si yo fuera una empleada eficiente, no una madre que merece gratitud y respeto. ¡Qué horror! Fue en ese momento que decidí abrir esa cuenta de ahorro secreta. Empecé a guardar dinero. No para ellos, sino para mí,
para tener una reserva, para tener opciones, para poder decir no cuando fuera necesario. Me levanté y fui a buscar los extractos bancarios que había separado antes. Mira esto, María. En 2 años, ahorrando céntimo a céntimo, logré juntar una cantidad que me da libertad de elección. No es mucho, pero es suficiente para no tener que aceptar cualquier cosa por desesperación. María miró los papeles, impresionada. Vaya, Esmeralda, ¿conseguiste esto cosiendo y con tu pensión? Lo logré. ¿Y sabes qué más? Por primera vez en la vida, este dinero es solo mío. No es para pagar el curso de un hijo, no es para ayudar con la boda de nadie, no es para emergencias de otros, es para mi libertad. Volví a guardar los papeles en el cajón. Hoy, cuando Diego hizo ese anuncio, cuando simplemente decidió que iba a traer a toda la familia a vivir aquí sin consultarme, fue como si una llave hubiera girado en mi cabeza. Lo miré y pensé, no, basta, Esmeralda, no te van a tratar más así. ¿Y qué vas a hacer? Sonreí a mi amiga, sintiendo una determinación que nunca antes había sentido. Les voy a mostrar que Esmeralda Rivera ya no es la mujer que acepta cualquier cosa callada. Voy a mostrar que a los 59 años finalmente aprendí a valorarme. María le devolvió la sonrisa. ¿Y cómo piensas hacer eso exactamente? Tengo un plan, querida, y tú me vas a ayudar. Claro que sí, lo que necesites. En ese momento, por primera vez en décadas, me sentí verdaderamente en control de mi propia vida. Y eso era una sensación increíble. Los 3 días que pasaron entre la conversación con María y el sábado fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, mantenía mi rutina normal. Me levantaba a la misma hora, desayunaba, cosía algunas prendas, veía mi telenovela de las 6. Pero por dentro, era como si una revolución silenciosa estuviera ocurriendo. María y yo nos reuníamos todos los días para ajustar los detalles de lo que había decidido hacer. El jueves fuimos al centro de la ciudad a resolver algunas cosas pendientes. El viernes, ella me ayudó a organizar algunas cosas importantes. Y el sábado por la mañana, cuando me desperté a las 5:30, supe que mi vida nunca más sería la misma. Me duché con calma. Elegí ropa cómoda, mis jeans azul marino y una blusa blanca de algodón que siempre me daba confianza. Preparé mi desayuno y me senté en la cocina, mirando por la ventana mientras el sol salía. Era un día hermoso, con cielo despejado y una brisa fresca que entraba por la ventana entreabierta. A las 7:30 escuché el primer ruido. Era un camión de mudanzas estacionándose frente a mi casa. Poco después llegaron coches en fila. Primero el de Diego, luego el de Catalina con los niños y por último un coche que no conocía, probablemente de algún pariente o amigo que vino a ayudar. Me quedé en la cocina, observando por la ventana. Diego bajó del coche con esa energía de quien tiene el control de la situación. Llevaba una camiseta polo azul y parecía animado, gesticulando mientras hablaba con los cargadores. Catalina salió de su coche, llevando una carpeta, probablemente con listas de organización de la mudanza. Ella siempre fue meticulosa con esas cosas. Mateo y Sofía corrieron hacia el portón de mi casa, emocionados. A sus 7 años, Mateo era igual que su padre, decidido y acostumbrado a conseguir lo que quería. Sofía, a los 5, era más tímida, pero también estaba sonriendo. Para ellos, aquello era una aventura, una mudanza a casa de la abuela, donde tendrían más espacio para jugar. Doña Elena, la suegra de Catalina, bajó del coche con dificultad. A sus 73 años, realmente parecía frágil, apoyándose en un bastón. Tenía el cabello blanco recogido en un moño bajo y usaba un vestido floral que parecía haber sido elegido especialmente para causar una buena impresión. La conocía poco. Nos habíamos encontrado solo en cumpleaños y en Navidad, siempre conversaciones educadas, pero superficiales. Por unos minutos me quedé solo observando el movimiento. Diego dirigía todo como un director de orquesta, indicando dónde debía colocarse cada caja, revisando una lista que tenía en la mano. Los cargadores, 2 hombres de mediana edad que parecían experimentados, esperaban instrucciones mientras fumaban un cigarrillo apoyados en el camión. «Mamá debe estar durmiendo todavía»,
Oí a Diego comentar con Catalina. Ella siempre se levanta más tarde los fines de semana. Era mentira. Él sabía que yo siempre me levantaba temprano todos los días, pero era típico de él asumir cosas sobre mi vida sin realmente saber cómo vivía. Catalina estaba nerviosa, lo noté. Seguía jugueteando con su cabello, un tic que tenía cuando estaba ansiosa. ¿No deberíamos haber llamado antes de venir para avisar que ya estamos aquí? Relájate, Cata, es mi madre, no le importará. Como si no me importara despertar con un camión de mudanzas en mi puerta. Como si mi opinión sobre la hora de llegada no importara. A las 8 en punto, decidieron que era hora de empezar. Diego se acercó a la puerta principal y tocó el timbre. Una vez, 2 veces. Dejé que sonara. Quería ver hasta dónde llegaba su paciencia. «Mamá, llegamos», gritó, golpeando la puerta. «¿Puedes abrir?» Me levanté lentamente de la mesa de la cocina. Respiré hondo y fui a la puerta. Cuando abrí, allí estaba toda la familia reunida en mi porche. Diego al frente con una sonrisa confiada, Catalina justo detrás sosteniendo la carpeta e intentando sonreír. Los niños escondiéndose detrás de sus padres, de repente más tímidos, y doña Elena apoyada en su bastón, mirándome con una expresión que mezclaba gratitud y vergüenza. «Buenos días, chicos», dije con una voz más tranquila de lo que esperaba lograr. «Buenos días, mamá. ¿Todo listo para el gran día?», dijo Diego como si fuera una fiesta de cumpleaños. «¿Los de la mudanza ya están aquí? ¿Empezamos a descargar?». Miré el camión parado en la calle, luego las cajas apiladas en la caja, luego a los cargadores que esperaban la luz verde. Era impresionante la cantidad de cosas que tenían: muebles, electrodomésticos, cajas y más cajas de pertenencias. «Diego, ¿podemos hablar un minutito? ¿Solo nosotros dos?». Él pareció sorprendido por la petición, pero accedió. «Claro, mamá. Chicos, esperen aquí un momento». Entramos en la sala y cerré la puerta. Diego se sentó en el sofá, aún sonriendo, pero me di cuenta de que estaba empezando a sentir curiosidad por mi comportamiento. «Hijo, necesito decirte algo importante». «Dime, mamá, pero intentemos ser rápidos. Los cargadores cobran por hora». Claro, su preocupación era el dinero de la mudanza, no lo que yo tenía que decir. «Diego, no se van a mudar aquí». Su sonrisa desapareció al instante. «¿Cómo qué, mamá?». «Es exactamente lo que oíste. No se van a mudar a esta casa». Se quedó parado unos segundos, como si estuviera procesando una información que no tenía sentido. «Mamá, no puedes estar hablando en serio. Ya está todo acordado, ya pagamos el camión, ya avisamos en el apartamento». Hicieron todo eso sin preguntarme si estaba de acuerdo. «Pero dijiste que sí el martes». Yo dije: «Está bien, Diego. Eso no significa que estuve de acuerdo. Significa que escuché lo que dijiste». Se levantó del sofá, claramente irritado. «Mamá, esto no tiene sentido. No puedes cambiar de idea ahora. Hay mucha gente involucrada en esto». «No he cambiado de idea, hijo. Simplemente nunca tuve la oportunidad de dar mi verdadera opinión». «¿Tu opinión, mamá? Eres mi madre. Tu opinión es que quieres ayudar a la familia». Y allí estaba la cruda verdad. Para Diego, mi opinión ya estaba predeterminada. Yo no tenía derecho a pensar diferente de lo que él esperaba que yo pensara. «Diego, los ayudé durante 32 años. Te crié, pagué tus estudios, mantuve esta familia sola. Pero ahora, a los 59 años, quiero vivir mi propia vida». «¿Qué vida propia, mamá? Te quedas aquí sola, viendo televisión y cosiendo. ¿No es mejor tener a la familia cerca?». «¿Mejor para quién? ¿Para mí o para ustedes?». La pregunta lo dejó sin respuesta por un momento. Comenzó a caminar por la sala, pasándose las manos por el cabello. «Mamá, no puedes hacer esto. ¿Dónde vamos a vivir? Ya gastamos dinero en el camión, ya avisamos a todo el mundo». «Esos son problemas que ustedes crearon al tomar decisiones sin consultarme». «Pero somos familia. La familia se ayuda». «La familia se respeta, Diego». Y respetar significa preguntar antes de decidir sobre la vida de otra persona. Dejó de andar y me miró fijamente. «No puedes estar hablando en serio».
Estoy completamente seria. ¿Y qué les voy a decir a Catalina, a los niños, a doña Elena? Les vas a decir la verdad, que tomaron una decisión sin consultar a la persona más importante de la situación. Diego salió de la sala como un huracán. Lo seguí, sabiendo que la parte más difícil apenas estaba comenzando. «Chicos», dijo a la familia que esperaba en el porche, «mamá tiene algunos problemas. No se siente bien para recibir visitas hoy». «¿Cómo así?», preguntó Catalina preocupada. «¿Doña Esmeralda está bien?». Doña Elena se acercó, claramente preocupada por la situación. «Estoy bien, doña Elena», respondí saliendo de la sala. «Y no son problemas de salud, simplemente no estuve de acuerdo con esta mudanza». El silencio que siguió fue ensordecedor. Catalina me miraba con la boca abierta. Doña Elena parecía confusa y los niños se dieron cuenta de que algo andaba mal. «Abuela, ¿no vamos a vivir aquí?», preguntó Mateo con esa honestidad brutal de los niños. «No, mi amor, no van a vivir aquí». «¿Pero por qué?». Sofía tenía los ojos llenos de lágrimas. «¿Ya no nos quieres?». Mi corazón se encogió. Era exactamente lo que esperaba que no sucediera, que los niños fueran usados como arma emocional. «Los amo, mis amores, pero ¿amar significa tener que vivir en la misma casa?». Catalina finalmente encontró su voz. «Doña Esmeralda, yo no entiendo. Diego dijo que usted había aceptado». «Diego no me preguntó si estaba de acuerdo, Catalina. Simplemente me informó que ustedes iban a mudarse aquí». «Pero, doña Esmeralda, nuestra situación es realmente difícil. El apartamento es pequeño, mi madre necesita cuidados». «Catalina, comprendo su situación, pero comprender no significa que estoy obligada a resolverla». Diego estaba rojo de ira. «Mamá, no puedes hacernos esto. Somos tu familia». «Familia que no me respetó lo suficiente como para preguntarme qué quería». «¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir?». «Eso es algo que ustedes tendrán que resolver. Son adultos, tienen trabajo, tienen capacidad para encontrar soluciones». Uno de los cargadores se acercó. «Jefe, ¿y? ¿Descargamos o no? Ya llevamos aquí media hora». Diego miró al hombre, luego a mí, luego a la familia. «No vamos a descargar. Cambio de planes». «¿Cómo que cambio de planes?». Catalina estaba claramente entrando en pánico. «Diego, el apartamento ya fue entregado. No tenemos a dónde ir. Tendrán que arreglárselas, buscar un hotel, ir a casa de parientes, lo que sea. Pero no se van a quedar aquí». Doña Elena se acercó a mí. «Doña Esmeralda, por favor, sé que es un inconveniente, pero estamos realmente en una situación difícil». Miré a esa anciana que no tenía la culpa de nada, que estaba siendo utilizada como escudo por mis propios hijos. Sentí lástima por ella, pero sabía que si cedía ahora, nunca más sería respetada. «Doña Elena, lo siento mucho por la situación, pero esta decisión debería haberse discutido conmigo antes, no después de que ya todo estaba arreglado». «Mamá, esto es crueldad», dijo Diego con una voz que nunca antes había oído. «Estás siendo cruel con tu propia familia». «Ah, cruel es tomar decisiones sobre la vida de otra persona sin consultarla. Cruel es usar niños y ancianos como chantaje emocional». Los niños empezaron a llorar. Catalina estaba claramente desesperada. Doña Elena parecía perdida. Y Diego me miraba como si estuviera viendo a una extraña. «Has cambiado, mamá. Ya no eres la misma persona». «Tienes razón, Diego. He cambiado. A los 59 años, finalmente aprendí a respetarme». El cargador se acercó de nuevo. «Jefe, ¿decidió? Porque si no vamos a descargar, tendrán que pagar la tarifa diaria de todos modos». «Llévate todo de vuelta», dijo Diego, derrotado. «La mudanza ha sido cancelada». Mientras cargaban las cajas de vuelta al camión, me quedé en la puerta de mi casa, observando. Catalina lloraba silenciosamente. Doña Elena estaba sentada en la acera, pareciendo perdida. Los niños no entendían lo que estaba pasando. Y Diego me lanzó una mirada que mezclaba decepción,
rabia y algo que nunca había visto antes: respeto. Cuando el camión se marchó y los coches se fueron, cerré la puerta de mi casa y me apoyé en ella. Mi casa estaba en silencio de nuevo. Mi paz estaba restaurada. Pero lo que sentía no era exactamente paz. Era una mezcla de alivio, tristeza y algo totalmente nuevo: orgullo de mí misma. Por primera vez en la vida, Esmeralda Rivera había dicho no, y el mundo no se había acabado. Pensé que después de que se fueran, tendría paz, al menos por unos días. Pero me equivoqué. Diego regresó el domingo por la mañana, solo esta vez, con una cara que nunca antes había visto, una mezcla de ira contenida y determinación. Era evidente que había pasado toda la noche pensando en argumentos para convencerme de cambiar de opinión. Estaba regando mis plantitas del jardín cuando oí que se abría la reja. Ni siquiera tuve que girarme para saber quién era. Reconocí el sonido de sus pasos en la hierba. «Mamá, necesitamos hablar». Terminé de regar la albahaca antes de girarme. «Buenos días, Diego. ¿Dormiste bien?» «No, mamá, no dormí bien. Pasamos la noche en un hotel barato porque no teníamos a dónde ir». «¿Y dónde están Catalina y los niños ahora?» «En casa de la madre de Catalina, provisionalmente», dijo la palabra como si fuera algo sucio en la boca. «Doña Elena tuvo que ir a casa de su hijo menor. ¿Tienes idea de la humillación que fue?» Guardé la regadera y me giré completamente hacia él. «Diego, ustedes son adultos. Situaciones como esta son parte de la vida adulta. Encontrar soluciones a los propios problemas». «Mamá, por favor, somos tu familia». Y como familia, debieron haberme respetado lo suficiente como para consultarme antes de tomar decisiones que afectan mi vida. Comenzó a caminar de un lado a otro en el patio trasero, como un animal enjaulado. «Está bien, mamá, tenías razón. Nos equivocamos al no preguntarte antes. Ahora ya me diste la lección, ya me mostraste que tienes voluntad propia. ¿Podemos volver a la normalidad?» ¿Normal? Casi me reí. «Diego, ¿crees que esto fue un berrinche? ¿Una lección de moral?» «No, hijo. Fue una decisión definitiva». Se detuvo y me miró fijamente. «Mamá, no puedes estar hablando en serio. Somos tu familia. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Esta casa es del tamaño perfecto para mí, Diego. Pero te harás vieja, necesitarás cuidados. Cuando llegue ese día, buscaré cuidados profesionales, personas que me cuiden por elección, no por obligación o chantaje emocional». La expresión de su rostro cambió. Era como si finalmente estuviera entendiendo que yo no cedería. «Mamá, no entiendo qué te pasó. Siempre fuiste una madre tan buena, tan comprensiva». «Sigo siendo una buena madre, Diego, pero ser buena madre no significa ser un felpudo». «¿Felpudo?». Parecía genuinamente ofendido. «Hijo, entraste a mi casa sin permiso para informarme, no para preguntarme, y para informarme que 4 personas se iban a mudar aquí». «¿Cómo llamas a eso?». Se quedó callado por un momento, y vi algo cambiar en su expresión. Era como si realmente estuviera procesando por primera vez cómo sus acciones se veían desde mi punto de vista. «Pero mamá, pensé que te alegrarías. Siempre te quejaste de que vivías sola». «Nunca me quejé de vivir sola, Diego. Eso lo dijiste tú. Tú siempre decías que era triste que yo viviera sola en esta casa grande». «¿Por qué es triste? ¿Para quién? ¿Para mí o para tu conciencia?». Abrió la boca para responder, pero la cerró sin decir nada. Por primera vez en la vida, mi hijo se estaba quedando sin argumentos. «Diego, siéntate aquí», le dije, señalando la silla de plástico que siempre dejaba en el patio. «Te voy a contar una cosa». Se sentó, todavía con cara de no entender nada. «Hijo, ¿sabes cuánto tiempo tardé en comprar esta casa?». «No sé, mamá». «¿Algunos años?». 10 años, Diego. 10 años ahorrando céntimo a céntimo, cosiendo hasta altas horas, renunciando a todo lo que una mujer tiene derecho a tener. ¿Sabes por qué?». Negó con la cabeza. «Porque quería un lugar que fuera verdaderamente mío.
Un lugar donde pudiera ser yo misma, donde nadie pudiera decirme qué hacer, cómo decorar, a qué hora levantarme, qué cocinar. Pero nadie te iba a mandar. Diego, acabas de pasar 3 días diciéndome dónde iba a dormir cada persona en mi casa sin preguntarme si yo estaba de acuerdo. Se quedó en silencio de nuevo. ¿Y sabes qué más? Esta casa no es solo mi casa. Es mi símbolo de independencia. Es la prueba de que logré construir una vida sola después de que tu padre se fue. Es mi conquista más importante. Pero, mamá, déjame terminar. Mi voz estaba más firme ahora. Ustedes querían transformar mi conquista en la solución a sus problemas. Querían que yo renunciara a mi paz, a mi privacidad, a mi rutina para resolver una situación que ustedes crearon. Diego se pasó las manos por el rostro, visiblemente frustrado. Y lo peor de todo, continué, es que lo hicieron creyendo que yo no tenía derecho a negarme, como si mi opinión no importara. Tu opinión importa, mamá. Importa tanto que ni siquiera se tomaron la molestia de preguntar cuál era. Permanecimos en silencio por unos minutos. Observaba a mi hijo procesando todo lo que le había dicho, y por primera vez vi algo parecido a la comprensión en sus ojos. Mamá, yo creo que nunca lo había pensado de esta manera. Lo sé, hijo. Te acostumbraste a verme como alguien que siempre estaba disponible para resolver los problemas de la familia, pero no soy eso. Entonces, ¿qué eres? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé unos segundos pensando antes de responder. Soy Esmeralda. Una mujer de 59 años que trabajó toda su vida, que crió a 3 hijos sola, que logró conquistar su independencia y que ahora quiere vivir el resto de su vida con dignidad. ¿Y eso significa no ayudar a la familia? Significa ayudar cuando yo elija ayudar, de la forma en que yo elija ayudar. No ser obligada a ayudar de la forma en que ustedes deciden que yo debo ayudar. Diego se levantó de la silla y comenzó a caminar de nuevo. Mamá, ¿y si te pido disculpas? Si hablamos bien sobre las condiciones, sobre cómo sería la convivencia. Diego, no es una cuestión de condiciones, es una cuestión de elección. Y yo elijo no tener a 4 personas viviendo en mi casa. ¿Pero dónde vamos a vivir? Ustedes encontrarán una solución. Son adultos, tienen capacidad. Pero va a ser difícil, va a tardar. Hijo, las dificultades son parte de la vida. No puedes esperar que tu madre resuelva todos tus problemas para siempre. Dejó de caminar y me miró con una expresión que nunca antes había visto. Era respeto mezclado con decepción. Realmente has cambiado, mamá. He madurado, Diego. Finalmente aprendí a valorarme. ¿Y si te digo que esto va a perjudicar nuestra relación? Si nuestra relación solo funciona si me faltas al respeto, entonces tal vez sea mejor que cambie. Esas palabras salieron de mi boca con una firmeza que me sorprendió. Diego se quedó parado mirándome como si estuviera viendo a una extraña. No puedo creer que estés haciendo esto. Yo no puedo creer que tardé 59 años en hacer esto. Caminó hacia el portón, pero se detuvo antes de salir. Mamá, esto no se va a quedar así. Encontraré la manera de resolver nuestra situación, pero esto no ha terminado para mí. Terminó, Diego. No van a vivir aquí. Esa decisión no va a cambiar. Después de que él se fue, me senté en la silla donde él había estado y respiré hondo. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber mantenido mi posición. Tristeza por ver cómo nuestra relación había llegado a ese punto. Pero por primera vez en la vida, había puesto mis propios límites. Había defendido mi espacio, mi paz, mi elección. Y aunque eso me costara mi relación con Diego, sabía que había hecho lo correcto. Miré alrededor de mi patio, mis plantitas bien cuidadas, mi silla donde me gustaba desayunar los domingos, mi tendedero donde colgaba mi ropa sin prisas. Todo aquello seguiría siendo mío, seguiría siendo mi refugio, mi espacio de paz. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me bastaba completamente. Esa tarde llamé a Camila e Isabela.
Les conté lo que había sucedido, esperando quizás algún juicio, alguna crítica, pero ambas me apoyaron. «Mamá, hiciste bien», dijo Camila. «Diego siempre pensó que estabas obligada a resolver sus problemas». «Te apoyamos, mamá», dijo Isabela. «Tienes derecho a vivir tu vida en paz». Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de algo importante. Había criado a 3 hijos, pero solo 2 habían aprendido lo que significaba el respeto. Y tal vez era demasiado tarde para enseñárselo al tercero. Pero no era demasiado tarde para que yo aprendiera a respetarme a mí misma. Y eso era lo que estaba haciendo, finalmente, a los 59 años de edad. Han pasado 6 meses desde aquel sábado que cambió mi vida para siempre. Hoy, mientras tomo mi desayuno en la mesita de la cocina, sola, a mi ritmo, sin prisas, puedo decir con absoluta certeza que han sido los 6 meses más liberadores de mi existencia. La primera semana después del enfrentamiento fue extraña. Me despertaba todas las mañanas esperando escuchar el ruido de niños corriendo, o a Catalina organizando algo, o a doña Elena tosiendo en la habitación de al lado. Pero solo había silencio. Mi silencio, mi paz. Inicialmente, confieso que sentí un nudo en el pecho. No era exactamente arrepentimiento, sino una sensación de vacío que no sabía si era buena o mala. Durante tantos años, mi vida había estado llena de las necesidades de otras personas que había olvidado cómo era vivir solo para mí misma. María fue fundamental en esas primeras semanas. Venía a tomar café conmigo todas las mañanas, ayudándome a redescubrir quién era Esmeralda cuando no estaba siendo madre, suegra o proveedora de soluciones. «¿Sabes lo que tienes que hacer?», me dijo una de esas mañanas. «Tienes que hacer una lista de todas las cosas que siempre quisiste hacer, pero nunca tuviste tiempo». Al principio me pareció una tontería. ¿Qué lista? Ya tenía 59 años. ¿Qué cosas nuevas podría querer hacer? Pero después, sola en mi sala, empecé a pensar. Y las ideas fueron surgiendo una por una, como flores que brotan después de un largo invierno. Siempre quise aprender a conducir, pero nunca tuve dinero para las clases. Siempre quise hacer un curso de cocina, no para cocinar para otros, sino para aprender platos que me gustaran a mí. Siempre quise viajar, aunque fuera a ciudades cercanas, solo para conocer lugares nuevos. Siempre quise tener un jardín de verdad, no solo macetas en el patio. Con el dinero que había ahorrado en la cuenta secreta, empecé a convertir esos sueños en realidad. Lo primero que hice fue matricularme en la autoescuela. A los 59 años, era la alumna más mayor de la clase, pero también la más decidida. El instructor, un joven llamado Carlos, quedó impresionado con mi dedicación. «Doña Esmeralda, usted aprende más rápido que muchos jóvenes que vienen aquí», me dijo el día que saqué mi carnet, «y conduce con mucho más cuidado». Compré un coche usado, un Palio azul que estaba en buen estado. No era nada lujoso, pero era mío. Cuando sentí el volante en mis manos por primera vez, sola en el coche, fue como si un mundo entero de posibilidades se abriera ante mí. La segunda conquista fue el jardín. Contraté a un jardinero para que me ayudara a transformar mi pequeño patio en un verdadero rincón verde. Plantamos rosas, jazmines, una pequeña huerta con hierbas y verduras. Todos los días por la mañana regaba mis plantas y hablaba con ellas. Parece una tontería, pero ellas parecían entender que finalmente alguien las estaba cuidando con amor y paciencia. El curso de cocina fue otro descubrimiento increíble. Durante décadas había cocinado por obligación, siempre pensando en lo que los demás querían comer. En el curso aprendí a cocinar para mi propio placer. Descubrí que me gusta la comida condimentada, que me encantan los dulces sofisticados, que tengo habilidad para las pastas caseras. Camila e Isabela venían a visitarme regularmente, siempre impresionadas con los cambios. «Mamá, estás diferente», me dijo Camila un domingo que vino a almorzar. «Estás más feliz». «Estoy descubriendo quién soy cuando no estoy preocupada por complacer a todo el mundo», respondí, sirviendo un risotto de camarones que había aprendido a hacer. «¿Y Diego?», preguntó Isabela.
¿Tienes noticias de él? Era una pregunta que sabía que vendría. Diego había intentado contactarme algunas veces en los primeros 2 meses. Llamadas que no contestaba, mensajes que no respondía, no porque estuviera enojada, sino porque sabía que él aún no estaba listo para verme como realmente era. Me enteré por una vecina que lograron alquilar una casa en el barrio del centro, les conté a las chicas. Una casa grande con patio, al parecer. Todo les está saliendo bien. Y doña Elena está viviendo con su hijo menor, por lo que me contaron, está bien cuidada. La verdad es que, aunque extrañaba a mis nietos, no extrañaba el drama constante que era la relación con Diego. Por primera vez en décadas, me despertaba todas las mañanas sin preguntarme qué problema familiar tendría que resolver. Fue en el 4.er mes cuando sucedió algo que cambió todo definitivamente. Estaba en el supermercado, eligiendo ingredientes para un pastel que quería hacer, cuando escuché una voz familiar. «Doña Esmeralda». Me giré y vi a Catalina, mi exnuera, con Mateo y Sofía. Los niños corrieron a abrazarme y sentí que el corazón se me encogía de nostalgia. «Hola, abuela, desapareciste», dijo Mateo, abrazándome fuerte. «Te extrañamos», murmuró Sofía, tímida como siempre. Catalina estaba diferente, parecía más madura, más segura. «Doña Esmeralda, ¿cómo está?» «Estoy bien, Catalina, muy bien. ¿Y ustedes?» «Nos estamos adaptando a la casa nueva. Fue difícil al principio, pero logramos organizarnos». Hablamos por unos minutos. Catalina me contó que Diego había sido ascendido en el trabajo, que los niños estaban disfrutando de la nueva escuela, que doña Elena estaba bien cuidada en casa de su cuñado. «Doña Esmeralda», dijo ella antes de irnos, «quería disculparme. Realmente no pensamos en usted cuando decidimos la mudanza. Fue egoísmo nuestro». «Gracias por decir eso, Catalina. Significa mucho para mí». ¿Usted perdonaría a Diego si él también se disculpara?» La miré, luego a mis nietos que me miraban con esos ojitos esperanzados. «Catalina, nunca he dejado de amar a Diego, pero nuestra relación solo puede continuar si él entiende que yo también tengo derechos y deseos. Si logra verme como una persona, no solo como una madre disponible». Ella asintió, comprendiendo. «¿Puedo traer a los niños a visitarte a veces? ¿Te extrañan mucho?» «Claro que sí, pero con una condición, que sea para visitarnos por placer, no por obligación o necesidad». 2 semanas después, Diego apareció en mi puerta, solo, sin la arrogancia de antes, con una expresión que tardé unos segundos en reconocer: humildad. «Hola, mamá». «Hola, hijo. Adelante». Se sentó en mi sala, mirando a su alrededor. Había redecorado algunos rincones, puesto plantas nuevas, cambiado algunos muebles de lugar. «La casa está diferente». «Yo estoy diferente, Diego». Permanecimos en silencio por unos minutos antes de que él hablara. «Mamá, he venido a disculparme de verdad». «Te escucho». «Nunca me detuve a pensar cómo te sentías. Siempre creí que estabas ahí para resolver nuestros problemas, como si fuera tu obligación. Nunca pensé que tenías deseos propios, sueños propios». Hizo una pausa, claramente emocionado. «Estos meses me han hecho entender una cosa. Yo no conocía a mi propia madre. Solo conocía a la mujer que resolvía mis problemas. Y ahora me gustaría conocer a Esmeralda, la mujer que es mi madre cuando no está cuidando de todo el mundo». Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Era la primera vez que mi hijo me veía como una persona completa. «Diego, siempre seré tu madre, pero ahora también soy yo misma. ¿Puedo empezar de nuevo? ¿Intentar construir una relación diferente contigo?» «Claro que sí, hijo, pero en mis términos también. Con respeto, con consideración». «Entiendo». Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Mamá, ¿estás feliz?» Miré alrededor de mi casa. Pensé en mi rutina de libertad, en mis nuevos pasatiempos,
en la paz que sentía todas las mañanas. Estoy, Diego. Por primera vez en muchos años, estoy verdaderamente feliz. Hoy, 2 años después, puedo decir que a los 61 años, finalmente, aprendí a vivir. No para los demás, no para complacer a nadie, no para ser aceptada. Vivo para mí, respetando mis límites y exigiendo que otros también los respeten. Diego y yo estamos reconstruyendo nuestra relación, despacio, con respeto mutuo. Los niños me visitan regularmente y nuestra convivencia es mucho más agradable ahora que no hay obligaciones forzadas. Camila e Isabela siguen siendo mis compañeras de siempre. Y yo soy Esmeralda Rivera, una mujer que tardó 59 años en aprender que el amor propio no es egoísmo, que decir no a veces es la mayor prueba de amor que podemos darnos a nosotras mismas. Si el viaje de Esmeralda tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre tu propia vida, deja un comentario abajo. Queremos saber, ¿te has visto alguna vez en una situación similar? ¿Cómo actuarías en el lugar de Esmeralda? Si esta historia te inspiró, dale un like para que más personas la conozcan. Y para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de superación y transformación, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu participación nos ayuda a seguir compartiendo mensajes que pueden cambiar vidas.